Lo que estás a punto de escuchar es el sonido de un cristal rompiéndose a puerta cerrada en el Fuerte Tiuna. No es una filtración más. No es una teoría de redes sociales. Es el informe que el Palacio de Miraflores ha intentado quemar en las últimas 24 horas. Hoy, el mapa del poder en Venezuela ha cambiado para siempre. La figura que todos creían intocable, el hombre que servía de muro de contención entre la política y las bayonetas, ha sido sentenciado por su propio bando. Vladimir Padrino López ha recibido la orden de entrega. Y quien sostiene el mazo no es un militar, sino el brazo ejecutor más implacable del entorno civil, Delqui Rodríguez. Bienvenidos. Hoy revelamos la anatomía de una traición. El régimen ya no solo se enfrenta a una presión externa, ahora, los lobos se están devorando entre ellos en la oscuridad. ¿Cómo llegamos aquí? Durante años, la estabilidad del chavismo dependió de un pacto de sangre entre el sub y el alto mando militar. Padrino López era el garante de ese equilibrio. Pero ese equilibrio se ha podrido. Fuentes internas confirman que la desconfianza ha llegado a un punto de no retorno. En los pasillos del poder se habla de una sola palabra: motín. La orden de destitución no fue un trámite burocrático. Fue una declaración de guerra interna. Imagine la escena: una oficina blindada, rostros tensos, y un documento sobre la mesa que exigía la renuncia inmediata del hombre que ha controlado las FARC por una década. La reacción de Padrino no fue la que esperaban. No hubo silencio. Hubo un choque de trenes que ha dejado a los generales de brigada preguntándose a quién le deben lealtad esta noche. ¿Es esta una purga para limpiar el camino hacia una radicalización total, o es un acto de desesperación de Delqui Rodríguez al ver que el control militar se le escapa de las manos? Lo que sabemos es que los servicios de inteligencia extranjeros, esos que operan en las sombras de la capital, ya han movido sus piezas. Saben que un padrino fuera del juego es una pieza de dominó que podría arrastrar a toda la estructura. Estamos hablando de generales que, hasta hace una semana, juraban lealtad eterna y que hoy, según nuestros informantes, han apagado sus teléfonos o están buscando puentes de negociación. La lealtad de Miraflores siempre ha tenido precio, pero hoy, ese precio parece haber subido tanto que ya nadie puede pagarlo. Mientras tú escuchas estas palabras, en los cuarteles hay un silencio sepulcral. Es el silencio que precede a las grandes tormentas. Delqui Rodríguez ha dado un paso que ni el propio Maduro se atrevió a dar con tanta agresividad en años anteriores. Al intentar descabezar el liderazgo militar de Padrino, ha abierto una caja de Pandora que nadie sabe cómo cerrar. ¿Qué pasará mañana cuando las tropas se despierten con un nuevo mando impuesto a dedo por el ala civil? ¿Aceptará la vieja guardia militar ser humillada por la estrategia política de los Rodríguez? Lo que está en juego no es solo un cargo, es la supervivencia misma del sistema. Si Padrino cae sin resistencia, el régimen se convierte en una tiranía puramente civil y policial. Si Padrino resiste, estamos ante un escenario de confrontación interna que podría terminar en cualquier desenlace, incluso el que muchos han esperado por décadas. No se equivoquen, esto no es una rotación de cargos. Es una fractura expuesta. Es el régimen admitiendo que el núcleo del reactor está fundiéndose. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino quién quedará en pie cuando el polvo se asiente. Este es el momento más peligroso y decisivo de los últimos tiempos. Por eso, lo que vamos a revelarte a continuación en este video es información que está siendo censurada minuto a minuto. Quédate hasta el final, porque vamos a darte nombres, apellidos y las coordenadas exactas de esta ruptura. Antes de seguir, es vital que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones. En situaciones de caos, la información es la única arma. Comparte este video antes de que sea bajado de las plataformas. El mundo necesita saber que la estructura de mando se está desmoronando. La lista negra. Los generales de la deserción. Pero, ¿quiénes son los hombres que han permitido que Delqui Rodríguez clave este puñal en la espalda de Padrino López? No se engañen, una orden de este calibre no se da sin tener las espaldas cubiertas. Nuestras fuentes en el CEOFAMB y en la DXIM nos han filtrado nombres que hasta ayer eran considerados la sombra de Padrino.
Estamos hablando de una facción de generales que han visto en la salida del ministro una oportunidad de ascenso, peor aún, una vía de escape. Estos generales, apodados ahora en los pasillos de Fuerte Tiuna como los pragmáticos, habrían pactado directamente con el ala civil del régimen para desarmar cualquier intento de alzamiento pro Padrino. Estamos hablando de figuras clave en las regiones de defensa integral. Se dice que al menos 3 comandantes de región recibieron llamadas personales de Miraflores donde se les ofreció inmunidad y control sobre las rutas de economía sumergidas y permanecían acuartelados durante la transición. La traición no es ideológica, es logística. Han dejado a Padrino solo en su oficina, dándose cuenta de que el mando que creía tener sobre las bayonetas se ha evaporado entre promesas de nuevos privilegios. La pregunta es, ¿son estos generales leales a Delqui, o solo están esperando a que el árbol caiga para recoger los frutos? El ajedrez exterior, el papel de la inteligencia extranjera. Aquí es donde la trama se vuelve internacional y mucho más oscura. Nada en Caracas sucede sin que los satélites y los oídos extranjeros lo detecten. Nuestra investigación apunta a que esta decisión fulminante no nació en una oficina de Caracas, sino que fue sugerida desde el exterior. Servicios de inteligencia aliados, específicamente los asesores del G2 cubano y la inteligencia rusa, habrían entregado a Delqui Rodríguez un expediente comprometedor. Un dossier que señalaba a Padrino López como un elemento de riesgo por sus presuntos contactos discretos con canales alternos de la comunidad internacional. El informe extranjero sugiere que Padrino estaba buscando una salida negociada para salvar su propio pellejo ante una posible implosión del sistema. Al detectar este doble juego, la inteligencia extranjera dio luz verde para su remoción. Prefieren una figura radical y puramente política como Delqui, que no tiene dónde huir, a un militar que aún tiene puentes con sus antiguos compañeros de armas en el hemisferio. Lo que estamos viendo es la sustitución de la soberanía militar por un protectorado político dirigido por asesores externos que no confían en el uniforme venezolano. Padrino López, el hombre que juró proteger la institución, ha terminado siendo víctima de los mismos aliados que él mismo ayudó a traer al corazón de nuestras Fuerzas Armadas. El régimen ha cruzado el Rubicón. Al tocar a Padrino López, han tocado la última fibra de estabilidad que quedaba. Lo que suceda en las próximas horas determinará si Venezuela se encamina hacia una purga interna sin precedentes o si este es el primer ladrillo de una pared que está a punto de colapsar sobre sus propios arquitectos. Mientras ellos se matan por el poder, nosotros seguiremos aquí, revelando la verdad que intentan ocultar con propaganda. La estructura se desmorona, y tú lo estás viendo en primera fila. Atención, esta información está fluyendo en tiempo real. Estamos verificando los movimientos de tropas en el centro del país. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Padrino López se irá sin pelear o veremos un contragolpe militar? Deja tu comentario abajo. Los estamos leyendo todos. No olvides compartir este video antes de que sea eliminado de la plataforma. La libertad de información es nuestra única arma. El decapitamiento. El día que el régimen rompió su propio pacto de sangre. El aire en Caracas se ha vuelto denso, cargado de una electricidad estática que solo precede a las grandes tragedias o a los cambios históricos. No es un rumor de redes sociales ni una especulación de pasillo. Fuerte Tiuna está en tensión máxima. Las luces de las oficinas del alto mando militar no se han apagado en toda la noche, y el movimiento de convoys en las entradas principales sugiere que algo se ha roto de manera definitiva. El sismo, la orden que lo cambió todo. Lo que estamos presenciando es el decapitamiento del liderazgo militar más longevo de la era chavista. Por años, Vladimir Padrino López fue el muro, el hombre que garantizaba que las botas militares sostuvieran las alfombras rojas de Miraflores. Pero ese muro ha sido demolido por una orden directa, seca y fulminante de Delqui Rodríguez. La noticia ha caído como una granada fragmentaria en el corazón de los cuarteles. Se reporta que varios batallones están en alerta máxima tras la orden de la vicepresidenta. No es una simple transición administrativa, es una toma de poder por parte del ala civil más radical contra la vieja guardia uniforme. La pregunta que quema en cada esquina del país es, ¿crees que los militares defenderán a Padrino o se arrodillarán ante los Rodríguez? La anatomía de una traición.
Fuentes cercanas al círculo de seguridad del Fuerte Tiuna describen una escena digna de una novela de suspenso político. La orden de Delqui Rodríguez no llegó a través de los canales regulares. Fue una emboscada política. Se dice que el control de las comunicaciones internas ha sido intervenido por asesores extranjeros, aislando a Padrino López de sus mandos de confianza. Este decapitamiento busca eliminar cualquier sombra de duda sobre quién manda realmente en Venezuela. Durante meses, Padrino López fue visto con recelo por el ala civil del SUV. Lo acusaban de ser demasiado institucional, peor aún, de mantener canales de comunicación abiertos con potencias extranjeras para negociar una salida personal. Delqui Rodríguez, actuando como el brazo ejecutor de una estructura que ya no tolera contrapesos, ha decidido que el tiempo de los militares con criterio propio ha terminado. ¿Hacia un motín o hacia la sumisión? La tensión en los batallones no es solo por lealtad a un hombre, sino por el miedo al futuro. Los oficiales de rango medio, coroneles y mayores que han hecho su carrera bajo la sombra de Padrino, saben que si el ministro cae, ellos son los siguientes en la lista de la purga. ¿Se arrodillarán ante los Rodríguez? La historia nos dice que el miedo es un pegamento poderoso, pero la humillación es un combustible peligroso. Ver a su máximo líder ser desplazado por una figura civil que nunca ha pisado un campo de batalla es una afrenta al honor militar que aún sobrevive en algunos sectores. Los batallones en alerta máxima no están esperando órdenes de Miraflores, están esperando señales de sus propios comandantes. ¿Habrá un general con el valor de decir no? ¿O veremos la claudicación total de las FAMB ante el ala radical? El papel de las sombras, el factor inteligencia. No podemos entender este decapitamiento sin mirar hacia afuera. Se reporta que la presencia de agentes del G2 cubano en Fuerte Tiuna se ha triplicado en las últimas horas. Su misión, identificar focos de resistencia y asegurar que la transición de mando sea quirúrgica. El régimen sabe que un error en este movimiento podría desatar una guerra civil interna. Por eso, mientras Delqui Rodríguez toma el control político de la bota militar, la vigilancia sobre los oficiales sospechosos se ha vuelto asfixiante. Las familias de los altos mandos están, de facto, bajo custodia. La lealtad en este momento en Venezuela no se ofrece, se extorsiona. El fin de una era y el inicio de la incertidumbre. Si Padrino López finalmente sale por la puerta de atrás, Venezuela entra en un territorio desconocido. Padrino era el factor de equilibrio. Su salida significa que el ala más radical y pragmática del régimen ya no tiene frenos. Significa que la solución a la crisis venezolana ya no pasará por una institucionalidad militar, sino por la voluntad absoluta de una cúpula civil que está dispuesta a todo para no soltar el poder. El país observa con el aliento contenido. Mientras los ciudadanos luchan por sobrevivir, en las alturas del poder se libra una batalla de gladiadores donde el perdedor no solo pierde el cargo, sino posiblemente su libertad o su vida. Yaracuy, emblemática Esta cuna de la noticia lealtad está en militar, desarrollo. el general de división La Enrique estructura de Alexander mando que Clemente sostuvo Miranda, al sistema director durante una logístico del década se Ejército está Bolivariano, desmoronando inició frente a una nuestros revista ojos. institucional. Su El misión consistió decapitamiento en de la cúpula supervisar la militar es el desconcentración evento de más medios importante y de los robustecer la últimos moral de años y sus combate de los consecuencias se dignos y sentirán en valerosos las soldados próximas de horas nuestra en cada patria, estado, quienes en representan cada la columna municipio y en vertebral que cada hogar sostiene la nación. venezolano. Ellos son Queremos los saber garantes tu de mantener opinión, la porque tu soberanía, voz es la la que el independencia régimen y la quiere integridad silenciar. territorial de la República. ¿Es este el principio del fin para Hoy, la el estructura ejército de Maduro? bolivariano se siente profundamente Veremos a los orgulloso batallones de su rebelarse decisión o la bota inquebrantable de militar dar se un paso someterá al frente. definitivamente A pesar al de las tacón de amenazas Delqui Rodríguez. persistentes y los ataques que No te hemos quedes enfrentado, fuera de la se mantienen conversación. firmes, La preservando información paz es interna, nuestra única asegurando defensa la contra la tranquilidad y el censura. orden constitucional de forma constante.